¿Tu hijo o hija tiene problemas para tolerar la frustración? ¿Ves que le cuestan mucho los cambios, ya sea en los planes o bien cuando le propone algo fuera de su rutina? Responde de malas formas, quizá ante esto hace rabietas o simplemente tiene una mala actitud y ves que le cuestan mucho los cambios y se frustra mucho ante cualquier inconveniente que pueda haber en el día. Pues bien, hoy vamos a hablar más acerca de esto en este vídeo y vamos a dar también unos consejos para abordar este tipo de situaciones. Desde el campo de la psicología hablamos de la tolerancia a la frustración, siendo esto a veces una palabra un poco extraña para los padres, ¿no? Pero no deja de ser algo que habitualmente veis en vuestro día a día. La tolerancia a la frustración tiene que ver generalmente con los cambios que puede haber en una rutina, con una actividad que se incluye como nueva o bien con algo que no es conocido por el niño o la niña y tenemos que enseñarle. Pues bien, cuando nosotros planteamos esto, hay niños que directamente se ponen a ello, escuchan, aprenden y hacen. Y otros niños que se frustran, que quizás explotan en una rabieta, un ataque de ira, que están muy serios y están con mala actitud, que están todo el rato en negatividad y no entendemos muy bien por qué. Quizás es porque a estos tipos de niños le cuesta un poquito más el tema de los cambios dentro de su rutina. Esto es debido a que mi hijo tiene una necesidad, esto es que mi hijo necesita acudir a un especialista. Pues bien, vamos a ver si eso realmente sería algo de lo que tendríamos que detenernos más y atender de una manera pormenorizada, o si puede ser algo que simplemente entra dentro de la normalidad y que siguiendo una serie de consejos podemos abordar. Bien, tenemos que tener en cuenta si esto pasa de manera recurrente o puntualmente. Si ocurre de manera puntual es algo totalmente normal, porque a los seres humanos adultos también nos ocurre, ¿no? Es algo que está relacionado con la incertidumbre. A nosotros no nos gusta no saber lo que va a ocurrir. A todas las personas nos gusta conocer lo que ocurre, cómo ocurre, de qué manera y por tanto saber responder a eso, ¿no? Sin embargo, en nuestros niños que tienen una manera más dificultosa a veces de expresarse o de conocer sus emociones, pues lo explotan mediante la ira, la rabieta o simplemente una mala actitud. Cuando en realidad le está pasando algo que a nosotros como adultos también nos ocurre. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que habéis decidido ir al cine. Lleváis toda la semana hablando de ir al cine y no tenéis muy claro la película a la que ibais a ir, pero finalmente os habéis decantado por una. Cuando llegáis al cine descubrís que no hay entradas para verla, o bien las entradas que quedan pues están separadas, no es el ambiente que vosotros habíais planificado. Llevabais toda la semana esperando ese momento, hablando de ello, decidiendo qué ibais a hacer y entonces aparece ese momento de rabia o de enfado, ya sea conmigo mismo o con los demás, ¿no? ¿Por qué no habré tomado antes la decisión y habré comprado la entrada en casa? ¿Por qué no nos habremos detenido más si esto era el plan familiar? ¿Qué rabia que ahora qué vamos a hacer? Es algo que realmente nos podría pasar a cualquiera. Hay personas que directamente dicen, ¡ay, no hay entrada! Pues no pasa nada. Nos vamos a ir a los recreativos, nos vamos a ir a la bolera, nos vamos a ir al parque. Rápidamente cambian de opción y se amoldan a la nueva situación que aparece. Y hay otras personas pues, que se quedan un poquito más ancladas en la emoción y que experimentan una emoción, digamos, más intensa ante estos cambios que se han producido, quizá en ese momento debido a la decepción o incluso, como decimos, un poquito más enfocado a la rabia hacia uno mismo o hacia los demás. ¿Por qué no tomaste antes la decisión? ¿Por qué no dijiste antes que teníamos que hacer y hubiésemos cogido la película como tú no te decidías? O bien sea, como digo, hacia los demás. Entonces, en cualquier caso, hay personas que responden de una manera, hay personas que responden de otra o que tienen cierta tendencia a. Entonces nosotros como adultos, es cierto que cuando estamos con niños quizás nos esforzamos más por mantener la calma, por responder de manera adecuada, pero aún así
tenemos un poquito esa, como se dice coloquialmente, ese coraje de podíamos haber pasado un buen rato viendo la película si hubiéramos comprado la entrada un par de días antes. Entonces, quizá en ese momento lo que siento es esa emoción, pero en relativamente poco tiempo pase a una solución, como decíamos antes. Vamos a otro sitio, vamos a hacer otra actividad. Pues bien, para nuestros niños puede ser un reto mucho mayor salir de esa emoción, porque para nuestros niños puede ser ese momento entendido como algo especial y sobre todo que a ellos les cuesta más ver a largo plazo. Entonces para ellos su momento era ahora y su momento de peli era ahora y que hablemos de que a lo mejor vamos a volver mañana o que la semana que viene eso es un tiempo infinito del cual ellos no van a comprender bien y por tanto se van a frustrar mucho más. Entonces, ¿qué hago en esta situación? Importante, primero, mantener la calma, mostrarme lo más neutro posible para no aumentar esa emoción, porque claro, si me ven a mí enfadado, pues generalmente eso va a validar aún más su emoción y van a quizás explotar, ¿no? Por otro lado, ya lo acabo de decir, ¿no? Validar la emoción. Comprendo que te enfade, comprendo que te frustre. Habíamos estado toda la semana hablando de esto y a mí también me molesta. No hay ningún problema, mientras que lo exprese de una manera adecuada, por supuesto que está bien y de hecho al revés, yo fomento mucho el que hablemos con nuestros hijos y expresemos también nuestras emociones para validarlas y para enseñarles que esta emoción es normal y no pasa nada. Lo único que tengo que saber es gestionarla bien para evitar que explote, ¿no? Entonces, primero comprendo tu emoción, la valido, la expresamos, la compartimos y una vez que hemos hablado un poquito sobre ella y hemos ablandado esa emoción, como siempre digo, que es al final tratándola y viéndola un poquito desde una perspectiva neutra, es decir, no me voy a la emoción extrema, sino que me quedo más en el enfado, en la molestia, en la decepción del momento, pero en algo que es pues transitorio. Y ya una vez que puedo pasar a otra fase, que es la que busco soluciones. Cuando tengo un niño que le cuesta mucho salir de la emoción, lo mejor es que cuanto antes busquemos la solución, porque eso le va a permitir a su atención irse a otra cosa. Venga, planteamiento de soluciones, ¿qué te apetece más? Esto, lo otro. En el momento a lo mejor, claro, está en la negativa de no, la película, yo lo que quiero es la película. Ya cariño, pero ya hemos hablado de esto, la película no se puede dar. Entonces vamos a buscar otra solución que también es igual o más divertida que esa. Y simplemente no la habíamos hablado porque habíamos pensado en la película de primeras, pero también hay otras opciones muy interesantes. Y nos vamos de ese contexto. Es decir, si yo estoy en la puerta del cine, pues nos vamos, poquito a poco vamos saliendo, nos vamos alejando de ese contexto porque el contexto también me llama inevitablemente, ¿no? Si he decidido que no voy a ver otra película y que voy a pasar a otra actividad, pues me alejo de ese contexto porque los niños también son muy visuales. Si estás en la puerta del cine, pues el cine. Entonces me alejo, me voy y voy hacia otro contexto. Quizá haya un parque cercano, quizá haya una bolera cercana, quizá haya otra actividad cercana a la que pueda redirigir su atención y que realmente podamos hacer. Pues entonces vamos allí. O venga, o vamos a ir a este sitio, nos vamos a tomar un refresco, una Coca-Cola, nos vamos a tomar un helado, vamos a tomarnos un tiempecito para pensar en qué hacer ahora. O bien nos vamos al coche porque nos vamos a dirigir a otra zona, nos vamos de ese contexto. Y entonces ya en ese camino empezamos a generar soluciones. Podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Quizá en ese momento no sería bueno volver a hablar de la película porque retomaría otra vez el quiero la película, sino pues otras soluciones. Sí, la película ya veremos cuándo. No te preocupes que ya la veremos, pero... y me voy hacia otra cosa, ¿no? La película sí es cierto, qué decepción, pero... ay, es verdad, nos gustaba mucho esa película, seguro que la vamos a ver otro día, pero como ahora no podemos, lo que vamos a hacer es... y siempre intento desviar mi foco de atención hacia otra cosa. De manera que lo que le estoy al final enseñando a mi hijo o hija es que primero tengo una emoción, la valido, la comparto
y después tengo que seguir a una búsqueda de soluciones que al final también va a hacer que esa emoción pues se vaya disipando y entre en otras, ¿no? Y quizá incluso nuestro día pueda ser mucho más divertido ahora que no podemos entrar al cine porque no hay entrada, porque las entradas que hay no nos cuadran. Entonces realmente como la enseñanza genérica de esa situación es que le doy la vuelta a la situación y, como se dice, si hay limón, pues me hago una limonada. Y si no lo hubiera, pues tendría que hacer otra cosa. No me quedo con la sed, tengo que buscar la manera de lidiar con mi sed, pero tengo que ingeniar otra cosa a la que yo había pensado previamente. Una cosa muy importante también, ya una vez que ha pasado esta situación y yo poco a poco voy a ir conociendo a mi hijo o hija y las cosas que le van frustrando, pues en la medida de lo que pueda le anticipo también en ciertas situaciones, ¿no? Imaginaos que volvéis a hablar de ir al cine otro día, pues acuérdate, Pepito, Antonia, que el otro día nos pasó esto. Vamos a intentar tener la posibilidad de que a lo mejor no queden entradas, entonces antes de seguir hablando del cine, vamos a ver si hay entradas y si realmente queremos ir, las vamos a comprar. Pero sobre todo eso, vamos a anticipar y vamos a conocer que esto puede ser un foco de frustración para o bien avisar y decir, ten en cuenta que esto puede pasar, como puede ser un cambio de circunstancias por el tiempo, porque si yo voy a ir, por ejemplo, a la playa, pero ese día hace un día malísimo, va a llover, va a hacer unas olas terribles y tengo que cambiar el plan, pues acuérdate que aunque hemos dicho que vamos a ir en el fin a la playa, quizás no nos podemos bañar o quizás no podemos ni siquiera ir o salir del sitio al que vamos a ir. Entonces, ir anticipando la alternativa que sé que a mi hijo o hija le genera muchísima frustración. Bien, entonces, resumiendo, los consejos para abordar estas situaciones sería, en la medida de lo posible, anticipar aquellas cosas que frustran a mi hijo o hija y si no, en el momento valido la emoción, la ablando, la hago un poquito más menor y busco soluciones y alternativas. Les enseño que lo importante de los problemas es abordarlos y solucionarlos y aunque la emoción está bien, pero tengo como que superarla para conseguir volver a estar bien y volver a buscar algo que me pueda hacer pasar un buen rato, ¿no? Que al final era el objetivo de ir al cine y no tanto el cine en sí. Perfecto, entonces esos serían los 3 consejos importantes para estas situaciones. Y luego ya simplemente para matizar, ¿qué pasaría si esto me pasa en casi todas las situaciones del día a día o en un montón de situaciones en las que mi hijo o hija se frustra por prácticamente cualquier cosa? Entonces ahí sí que estaríamos hablando de que quizás sería interesante acudir a un profesional para que valorase si realmente es algo que tenga que ver con alguna otra cuestión, como por ejemplo el hecho de que pueda haber una necesidad educativa no resuelta, de que pueda hacer que mi hijo esté atravesando por una racha, pues bien sea de llamada de atención o de algún malestar que pueda desembocar esa frustración y esa incapacidad de adaptación a las cosas, ¿no? Porque como si bien decimos, todas las personas tenemos derecho a no comprender ciertos contextos o a simplemente enfadarnos por los cambios, sí que es cierto que en la medida de lo posible tenemos que adaptarnos porque la vida es cambio y en general, aunque yo me planteo ciertas cosas, la realidad es que no siempre se cumplen y tengo que aprender a tolerarlo sobre todo por mi bienestar, porque si estoy continuamente frustrándome por todo lo que cambia o sale mal, pues la verdad es que puedo ser una persona infeliz y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues sí que deberíamos de acudir a un profesional que nos garantice o que nos guíe sobre si esto se está abordando bien, si realmente pues, mi hijo o hija tiene algún tipo de necesidad, si esta frustración o intolerancia a los cambios se está debiendo a algo más grande, digamos, o más profundo de lo que tengo que analizar y trabajar. Entonces tenemos que ver si eso es algo puntual, sea en situaciones concretas o sea una cosa que ocurre sistemáticamente, en lo cual pues para eso estamos los profesionales, para orientaros y ayudar. Entonces, bueno, espero que estos consejos hayan ayudado, que hayáis aprendido cómo manejarlos mejor y también cómo detectarlos y sobre todo, pues eso, para que estamos para cualquier cuestión, duda, ayuda que necesitéis. Por supuesto, dejadle un comentario, seguirnos para más vídeos y nos vemos en el siguiente.